AM. La terapia familiar es fundamental cuando los conflictos interpersonales afectan la dinámica en casa. Su objetivo es mejorar la capacidad de apoyo mutuo entre los miembros de la familia. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio el psicólogo Jorge Álvarez. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Jorge, quiero iniciar hablando sobre las modalidades de las terapias en psicología. Generalmente se asocia terapia con asistir de forma individual, pero también acá, por ejemplo, hemos tenido especialistas que recomiendan en algunos casos la terapia en pareja, y ahora vas a venir tú a hablarnos de la terapia familiar. Claro. Vamos a especificar en qué consiste cada una de esta modalidad y cuándo se recomienda. Claro, claro. Fíjate que la terapia individual sería como el modelo más clásico y el primer modelo que aparece cuando empieza a trabajarse sobre estos trabajos, bueno, precisamente terapéuticos con el individuo. Y a partir de los años de la década de los 50 y 60 empiezan pues a haber diferentes grupos, que no había relación entre ellos, a pensarse sobre, bueno, ¿qué pasaría si empezamos a entender que el individuo no se encuentra como solo flotando en el espacio, aislado de todo, sino que pertenece a una serie de sistemas, ¿sí? En eso entra un poco la terapia de familia. Es interesante ver que la terapia de familia no es necesariamente terapia en familia. La terapia de familia es un modelo terapéutico que se monta sobre el modelo sistémico, que es entender que el individuo pertenece precisamente a una serie de subsistemas, lo que es la familia, el colegio, el trabajo, ¿no? La vecindad, la urbanización, la comunidad, el país, ¿sí? Y que hay una interrelación entre ambos. El sistema influencia al individuo, así como el individuo puede influenciar en el sistema donde está. La terapia de pareja, por ejemplo, pudiese ser otro tipo de terapia de familia también. ¿Cuáles son las razones o los motivos por las que un especialista necesita evaluar los patrones de interacción entre los miembros de una familia? ¿En qué momento a lo mejor el individuo en un primer instante acude solo y tú vas un poco más allá y dices, es que yo necesito ver cómo interactúan los miembros de tu familia? Claro, aquí entra un poco la diferencia que te decía de la terapia de familia con la terapia en familia. Uno puede tener un modelo familiar sistémico desde una perspectiva individual, o sea, yo puedo entender de qué manera tú te relacionas con tu familia, al igual de cómo tú puedes influir en las relaciones que hay entre ambos, y eso es desde la perspectiva, ¿sí? Claro, puede ocurrir que efectivamente lo que está pasando dentro de la dinámica familiar, dentro de la problemática, necesita que asistan pues los diferentes miembros. Todo terapeuta familiar va a sentirse o va a sentir que va a ser beneficioso para el paciente si pueden asistir las personas que, bueno, vamos a decir, que están alrededor de ella, que son las más relevantes. También es importante entender que cuando se trabaja de esta manera no se entiende la problemática como individual, sino que se entiende como, de repente, como síntoma del sistema o síntoma de la familia, pero que al final todos los miembros son responsables de lo que está ocurriendo, así sea una persona que pareciera que es la problemática o la que tiene la problemática, mejor dicho. Cuando pues decides convocar a los miembros de la familia, ¿cómo son las sesiones? Digamos, ¿tú los evalúas a todos de forma aislada y después los unes o siempre están todos interactuando? Sí. Explícanos un poquito. Esto nunca es, a ver, como cerrado. Esto no es, no hay una sola forma de hacerlo. Puede ocurrir que la primera sesión sea individual y luego las siguientes sesiones que se invita a la familia o, particularmente como a mí me gusta más, es poder invitar a la familia primero a la primera sesión y poder ver los patrones de interacción. Ahí es donde entran a lo que llaman las preguntas circulares, que es poder empezar a preguntar cómo un individuo influye en el otro, cómo esto que haces tú influye en este y viceversa, ¿no? Es un poco como empezar a jugar con los patrones familiares y después, dependiendo un poco de cuál sea el plan de trabajo, qué es lo que se busque, cuáles sean los objetivos que se establezcan, uno empieza, bueno, vamos a invitar solamente a esta pareja, por ejemplo, o solamente a este individuo. Y efectivamente puede pasar que termine habiendo unas sesiones individuales, puede ser que terminen habiendo sesiones, como te comenté, con una parte del sistema, pero al fin y al cabo la idea es poder trabajar con, bueno, los elementos sistémicos, ¿no? Poder priorizar el trabajo en familia. ¿Cuáles son las razones, cuáles son los problemas por las que se justifica una terapia en familia? Mira, si me preguntases a mí, yo te diría que cualquier persona se beneficiaría de un servicio como este y realmente no te diría que, bueno, no, es que de repente esta persona iría mejor una terapia individual psicoanalista a esta persona con una terapia sistémica. Todo lo que nos pasa lo podemos trabajar en familia. Claro, es lo que te comentaba de la diferencia de trabajo de familia a trabajo en familia. Uno puede trabajar de forma individual enfocado en lo que ocurre en el sistema. Esto es importante verlo porque quizás estás especificando un poco más con la pregunta.
lo importante es el trabajo sobre los vínculos. Si vemos que realmente lo que le ocurre al individuo, que seguramente le ocurrirá a muchas personas, el problema está en las relaciones interpersonales, lo más seguro es que esa persona se beneficie de este tipo de trabajo, de este tipo de dinámica. Los miembros de una familia que asisten cuando evalúas el grupo en total, ¿funcionan como unos coterapeutas? Mira, ¿Cuál es el papel de cada uno de ellos? Porque quien asiste o quien busca la atención es una persona, pero imagino que luego en la dinámica todos, como dices tú, se benefician. Es aquí lo que te comentaba hace un momento de la responsabilidad de todos los individuos. Llega un punto donde no se busca que haya un chivo expiatorio, ¿no? Que entonces como esta persona es la de la problemática, esta persona es el que enfoca, entonces los demás realmente son eso, coterapeutas. No. En el momento en que se trabaja con la familia es la paciente. La familia completa pasa a ser parte del trabajo y todos son responsables de la problemática de igual manera que la misma persona que trae. Muchas veces pasa, por ejemplo, con los niños y los adolescentes, que son quienes son traídos a la consulta como, bueno, quiero que me lo trates a él, porque él es el que tiene el problema. Pero lo cierto es que cuando uno indaga un poco más, se da cuenta que los patrones de interacción entre los padres, abuelos, los hermanos, están perpetuando la problemática. Entonces ahí es donde uno pues invita a como ampliar esta mirada y hace a todos responsables en el espacio. ¿Qué pasa cuando tú invitas a ampliar la mirada y comienzas a convocar a los miembros de la familia y quizás no quieren asistir? Bueno, puede haber un poco de resistencia en este tipo de terapia. Sí, por supuesto. Como todo proceso terapéutico, este no es uno que esté exento de la resistencia. Suele suceder. Muchas veces lo que pasa, depende de la familia, una vez más, esto no es una respuesta única para todos los casos, pero bueno, la idea es que uno pueda exponer la problemática de tal manera que la familia pueda sentirse responsable y se sienta motivada a trabajar. Una vez que la problemática está vista, que la persona puede sentir que trabajando, prefiero fuera de quien fue traído a la consulta, ¿no? De repente la mamá, el papá, el hermano, ¿no? Puedan empezar a sentirse responsables de lo que sucede, bueno, puede haber un movimiento, pero sí, como todo proceso, puede pasar esto y en ocasiones lo que ocurre es que se trabaja desde la perspectiva sistémica con la persona, con el individuo. O sea, se siguen trabajando las redes y los vínculos con esa persona. Porque hay que entender que esto es como una serie de engranajes. Una vez que tú vas moviendo un engranaje dentro del sistema, todos los demás también se van a mover, ¿sí? No es la idea. La idea es que, bueno, todos los que son responsables puedan participar, pero sucede mucho en los procesos terapéuticos. Gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con Jorge Álvarez.